Para hablar de los dos conflictos más catastróficos del mundo, debemos de primero conocer los antecedentes de la historia europea que hicieron que explotara la Gran Guerra, la última guerra de todas. En instancia de 1914, el viejo mundo estaba en cenit de su dominio mundial, pues una dominación absoluta tras la revolución industrial y la expansión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a todos los continentes, básicamente basado en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. A comienzos del siglo XX, el panorama del mundo estaba configurado para beneficio de Europa y la explotación económica de los territorios fuera del continente. Empero, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y la capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa Occidental. Un selecto grupo de países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica del monopolio en la fabricación de productos manufacturados. Londres ejercía como centro de la economía mundial y Europa era la fábrica del mundo, ya que poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Bien, debido a este control económico excesivo, antes de 1914, esta hegemonía ya amenazaba con resquebrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, el ascenso de Japón en Asia y el de Estados Unidos en América. Y en su interior, la creciente influencia del marxismo y la agitación en aumento de la clase obrera europea. También, uno de los puntos fundamentales para entender este enfrentamiento es la intensificación por la expansión y la carrera para el control imperial. Por otro lado, también hay que entender la búsqueda revanchista de las potencias. Por ejemplo, Francia deseaba la revancha luego de la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871 y las múltiples alianzas que se venía cosiendo entre los ejes. El preludio del conflicto fue el 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia, y allí un grupo de 6 militantes pasó del coche del archiduque y un miembro sacó su pistola, una FN modelo de 1910, y disparó a Fernando y su esposa Sofía. En Sarajevo se dio inicio a las hostilidades que continuarían en varios frentes durante los 4 años siguientes. Las potencias, conformadas por Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria, a las que más tarde se incorporaron la de Turquía otomana y Bulgaria. En abril de 1917 se produjo un punto de inflexión decisivo en la guerra, cuando la política de guerra alemana sacó a Estados Unidos del aislacionismo y lo colocó en pleno centro del conflicto. Las nuevas tropas y los equipos de las fuerzas expedicionarias estadounidenses, bajo el mando del general John J. Pershing, junto con el creciente bloqueo de los puertos alemanes, finalmente ayudaron a cambiar el equilibrio de la guerra. Pero esta ventaja sobre las fuerzas participantes fue contrarrestada por los acontecimientos ocurridos en el campo de batalla del Este. Desde principios de 1917, Rusia se volvió una de las principales potencias en el este. Y en febrero de ese mismo año, la mala gestión de la guerra por parte del zar ayudó a desencadenar un levantamiento popular, conocida como la Revolución de Febrero. Esta revolución obligó al zar Nicolás II a abdicar y a poner en orden un gobierno provisional, liderado por facciones liberales y socialistas que finalmente trajeron al mando al Partido Socialista Revolucionario de Alexander Kerensky. Esta experiencia de democracia pluralista fue tumultuosa durante los meses de verano y el esfuerzo bélico continuó deteriorándose a la vez que era más grave la situación económica, lo que resultó en disturbios para los trabajadores, soldados y marineros rusos. El 9 de noviembre de 1918, entre la insatisfacción y después de renunciar a los comandantes militares alemanes, el emperador Guillermo II ocultó a Alemania el trono, y el mismo día anunció un delegado con un gobierno temporal liderado por Friedrich Ebert. 2 días después, el representante alemán se reunió con Matthias Sberger del Centro Católico en un automóvil en el bosque de Copenhague con una delegación del organismo ganador a las 11 a.m. del 11 de noviembre
de 1918 la batalla se detuvo en Occidente. La Gran Guerra termina. Pero el gran impacto del conflicto en las zonas políticas, económicas, sociales e internacionales se mostrará resistente más adelante. La Primera Guerra Mundial representa una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Casi 10 millones de tropas murieron, y la cantidad de muertes militares totales había excedido todas las guerras anteriores. Hubo enormes pérdidas en ambos lados del conflicto, en parte por el uso y el resultado de la utilización de nuevas armas y gases, así como un manejo militar un poco confuso por parte de ambos lados hizo que muchas personas perdieran la vida. Sin embargo, fue falso que este conflicto fuese el fin de todos. Más bien diría yo que sería la antesala de uno más cruel y peor debido a las consecuencias del despotismo de las potencias vencedoras, ya que Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental. En la primavera de 1940, alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en julio de 1940. Italia, miembro del Eje, que era un país aliado a Alemania, se sumó a la guerra en 1940. Después de tomar la región balcánica al invadir Yugoslavia y Grecia, el 6 de abril de 1941 los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, en absoluta violación del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados bálticos. El líder soviético Joseph Stalin pasó a ser el líder principal de las naciones aliadas en tiempos de guerra que se oponía a la Alemania nazi y a sus aliados del eje. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva. Y el 7 de diciembre de 1941, Japón, uno de los ejes, es el puerto de Perlas, la bomba de Hawái. Estados Unidos comenzó la guerra, y la guerra china en el Reino Unido. En mayo de 1942, Royal British Air System tomó la fuerza en el país alemán, que es la primera batalla de los lugares, en Alemania. En julio del 43, las tropas aliadas desembarcaron en Sicilia y en septiembre de ese mismo año en la parte continental italiana. Después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrocara al presidente Benito Mussolini, las fuerzas italianas tomaron el poder y discutieron el confiar en las fuerzas británicas y estadounidenses. El 8 de septiembre, las tropas alemanas en Italia tomaron el control de la parte norte de la península y continuaron resistiendo. Capturado por la policía militar italiana, Benito Mussolini fue rescatado por los comandos de las SS alemanas en septiembre y formó un gobierno títere neofascista en el norte de Italia. Las fuerzas alemanas continuaron controlando parte de Italia hasta que fueron capturadas el 2 de mayo de 1945. El 11 de septiembre de 1944, las tropas estadounidenses pasaron por Alemania cuando el ejército soviético pasaría por la frontera oriental. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana desde Dresde y asesinaron unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945 y el 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercaran Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban a la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, murieron 55.000 personas en todo el mundo.